Cuentan que, desde tiempos ancestrales, mujeres sabias con profundos conocimientos sobre la vida y sobre el ser humano se reunían en secreto para conspirar a favor del mal. Aquí en España, más concretamente en la zona de Galicia, de donde es oriunda nuestra queridísima Montse Cosín, a estas mujeres de oscuro proceder se las conoce como meigas, porque su propósito, dicho en galego, era enmeigar, es decir, hacer el mal a otras personas o animales, y para ello hacían un pacto con el diablo. Sin embargo, al mismo tiempo y por el otro lado, también desde tiempos ancestrales han existido muchas mujeres sabias y con profundos conocimientos sobre la vida y sobre el ser humano que se han reunido en secreto para conspirar a favor del bien. A estas mujeres no hay que confundirlas con meigas, sino que son bruxas, y se encargan de hacer el bien y de compartir sus conocimientos y su sabiduría con todas las personas que se quieran iniciar en la magia de hacer el bien. Por eso, ahora, en Más Allá del Pilates, te damos la bienvenida a una nueva reunión de nuestro gran Consello de Brusas. Una sección dirigida y moderada por Montse Cosín, en la que podrás escuchar las deliberaciones del cónclave de maestras que, en cada entrega, Montse se reunirá para hablar sobre un asunto muy concreto en el que hacer el bien a través del método Pilates. Ya lo sabes, esto es Consello de Brusas con Montse Cosín. Hola a todos, os quiero dar la bienvenida al primer Consello de Brusas del año. Espero de todo corazón que todos hayáis comenzado el año con muchísima ilusión, con nuevos retos y proyectos para cumplir. Para ello os deseo muchísima fuerza, muchísima salud para poder realizarlos, mucho pilates, que espero que podamos hacer algunos de nosotros este pilates juntos. Y ante todo os mando muy buenas vibras. El tema del que vamos a hablar hoy en el Consello son las cualidades que debe de tener un buen maestro de pilates. Para ello me acompaña Elena Barley, que se encuentra en Córdoba, México. Hola Elena, bienvenida, feliz año. Hola, ¿Cómo estás? con mucha ilusión de este año y estar aquí con ustedes. Gracias. Y en Barcelona se encuentra Rocío Cárceles. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz año. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué ilusión volver a veros otra vez en este nuevo año. Bueno, feliz de estar con vosotras. Qué bien. Pues como he dicho en la introducción, el tema es que entre todas a ver si podemos pensar en cualidades que debe tener un maestro. Entonces os propongo que una de nosotras diga una, hablamos sobre la importancia de esa y a partir de ahí ir entrelazando lo que se nos vaya ocurriendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si alguien habla y si no, rompo yo la flecha. Bueno, a mí se me ocurre, o sea, tomo el micrófono, la palabra, y es la comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar con el cuerpo que tenemos enfrente de nosotros? O los cuerpos, si es una clase grupal, ¿no? Que ahora existen de todas las modalidades. Entonces, es esta comunicación que puede ser de muchas maneras, ¿no? La comunicación no nada más puede ser verbal, sino también es táctil y también es de movimiento. Así que esa comunicación que va a haber entre las dos, la energía que se va a dar y recibir, pues es muy importante. Son dos cosas, ¿no? Una persona comunica, la otra persona hace. Entonces, esa comunicación, al parecer, es no tan simple, no tan simple como parece. Ya muchas veces decimos una cosa y nos salen haciendo el cuerpo enfrente de nosotros otra completamente diferente, ¿no? Entonces, una cualidad que tiene que ser sí o sí es esa comunicación simple, concreta, al punto. Importante. Y así,
hablando yo creo que sobre la comunicación, yo creo que ahí viene esa humildad también del profesor, o sea, que sea un crecimiento también recíproco con el alumno, o sea, que nos sepamos poner en el lugar del otro, ¿sí? Y ir creciendo al mismo tiempo con el alumno, porque cuando nos estamos comunicando y a lo mejor estamos viendo que esa persona no nos está entendiendo, a lo mejor tenemos que ser también humildes, es decir, a ver, nosotros no tenemos la verdad. Y esa persona, si no le está llegando nuestro mensaje, ni con nuestras manos, ni con nuestra voz, a lo mejor es por algo. Y entonces, pues tener esa empatía, o sea, el ponernos en el lugar de la otra persona, el saber escuchar a la otra persona para que nosotros podamos comunicarnos también mejor y hacerle llegar ese mensaje a esa persona, ¿no? Y eso se me ocurre un poquitito, vuelvo a tomarlo para reafirmar precisamente lo que dice Monse, ¿no? Muchas veces viene también en el sentido de la simpleza. Muchas veces posiblemente que pensamos que esa persona va a reaccionar de otra manera y tenemos que simplificarlo al máximo para que la persona que está haciendo el cuerpo enfrente de nosotros tenga éxito en el movimiento. O sea, que no es una cosa así forzada ni nada, sino simple y sencillamente que tenga éxito. Entonces, como dice Monse, claro que tenemos que regresarnos a nosotros, porque simplemente la comunicación en este sentido muchas veces no es el cuerpo enfrente de nosotros, somos nosotros como lo comunicamos a esta persona. Gracias por decirlo. Así Sí. está. Yo también pienso que la experiencia te da esa capacidad, pero es verdad que los profesores principiantes tienen demasiada prisa por decir demasiadas cosas. Entonces, yo desde aquí les invito a que, bueno, yo a mis alumnos les digo, te muerdes la lengua. Es decir, tienes que ser capaz de ver errores y no corregirlos de momento porque no tocan otras cosas, toca el movimiento, toca la profundidad del powerhouse, porque el nivel del alumno te está dictando cómo tienes que dar la clase, qué tienes que corregir. Y es verdad que los profesores que salen nuevos tienen muchas ganas de decir muchas cosas, muchas precisiones, muchas correcciones, y es demasiado. Con la experiencia te das cuenta que realmente tienes que ajustar ese lenguaje a el cuerpo que tienes enfrente. Si el cuerpo realmente es capaz de asimilar esas correcciones, eso por supuesto tiene un nivel más alto, pero si el alumno que empieza, el pobrecito está aprendiendo a rodar, a lo mejor está aprendiendo a bombear con los brazos rectos y a hundir el abdomen, entonces tienes que adaptarte a eso, a la vez, pues eso, morderte la lengua muchas veces porque no, por mucho que tú corrijas, él no se va a corregir. Por mucho que tú quieras, él no va a asimilar ese trabajo. Por lo tanto, es un consejo. Limitaros a enseñar al nivel del alumno y enseñar como estamos diciendo, ¿no? De una manera en la que te comuniques, de una manera que veas que te comprende, que haya un feedback con el movimiento del alumno. Tú tienes que darte cuenta que él te comprende, pero sin hacer excesos de correcciones o de técnica o de precisiones que no tocan en el nivel en el que está. Sí, totalmente de acuerdo. Y además es eso, yo también les digo, ir dando una corrección al tiempo. Da igual que el resto no lo estén haciendo igual, pero se están moviendo y con eso ya es suficiente. Entonces, si hoy a lo mejor te vas a enfocar un poco en la colocación de la pelvis y las costillas se les van o no tienen el movimiento correcto, da igual. Es un momento de aprendizaje y como todos vamos aprendiendo las 4 fases, eso va poco a poco. Y nos pasa a nosotras mismas, a mí me pasa, yo ahora estoy en un momento que en una parte del cuerpo tienes una lesión, no te funciona, tienes que ir hacia atrás y ser paciente y poquito a poco y una corrección a tiempo. Y hablando de la comunicación, otra cosa que me parece importantísimo es que encuentren su propio lenguaje. Porque muchas veces se convierten en loros de repetición y entonces aprenden las cosas de memoria y ti.
Entonces, ahí muchas veces no están viendo al alumno, se saben las cosas de memoria y te van diciendo la retahíla que se han aprendido. Entonces, yo creo que es importantísimo el observar al alumno, observar y que ellos encuentren su propia manera de enseñar, su propio lenguaje interno. Sí, a mí también me parece muy importante eso y también qué paralelo, ¿no? Tenemos el alumno principiante, pero también tenemos al maestro principiante. O sea, en los primeros, me acuerdo, en los primeros meses de cuando empezabas a ser aprendiz de maestro, como le decíamos en ese entonces, estábamos aterrados de, bueno, tengo una persona ahí enfrente, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Y entonces, lo mismo que está sucediendo con esta persona está sucediendo con el maestro. Entonces, tener esa, decías, esa humildad, ¿no? De que, ¿qué voy a enseñar? Voy a enseñar este movimiento y voy a ver que este movimiento, ver cómo me puedo comunicar y a lo mejor dejar al cuerpo explorar. Eso, claro, si el cuerpo frente de nosotros no tiene lesiones. Y claro, si el maestro es principiante, no tiene por qué estar enseñando a una persona con lesiones, sino que encuentre ese lenguaje y ese lenguaje de comunicación al movimiento, pero sin riesgo al cliente o al cuerpo enfrente de nosotros. Es muy importante, yo lo recalcaría. Sí. Y yo creo que aquí viene... Ay, perdón, Rocío, habla tú. No, es que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice también Elena. Y otra de las cosas que has dicho tú, de que hablan como logros a veces, porque dicen y repiten las cosas, realmente no está mal que ellos aprendan un guión, porque tienen realmente que asimilar ese guión para dejarse el tiempo para observar. Es decir, si yo guío una clase y, bueno, tienes unas palabras o frases que son pues típicas, pero realmente son para que tú observes y puedas detectar el error en ese momento y dar un feedback en ese momento, que es cuando ocurre y cuando el alumno es capaz de corregirse. Pero es verdad que hay mucha gente que se queda en el discurso sin entrar después en esa observación y en ese momento de corrección, que es lo importante también, ¿no? Para el alumno, para que trabaje su sistema nervioso, haciendo las adaptaciones para corregirse en el movimiento. Entonces es verdad que muchos de los instructores se quedan en eso, ¿no? En el guión y van dando la clase, pero necesitamos que den un paso más. O sea, puedes tener un guión de clase, pero tienes que después hacer tus introducciones después de haber observado lo que está ocurriendo, porque es lo realmente importante, ¿no? El momento de corrección en el punto donde sucede y poder después ver que el alumno lo ha comprendido y lo ha mejorado. Sí, con esto, totalmente de acuerdo. Y con esto también es como que estamos ayudando a nuestro alumno a encontrar lo que ya tiene o a encontrar algo que está ahí, que a lo mejor son movimientos que no ha hecho, pero es que ayudarles a ellos a redescubrir algo, a que empiecen a encontrar eso y sentir eso dentro de su cuerpo. No sé si me entendéis, ¿sí? Entonces, y es la magia, y yo creo que se entra en la comunicación del profesor con el alumno. Entonces, que nosotros les damos unas herramientas, pero es el alumno el que tiene que descubrir eso dentro de su cuerpo. Tengo algo más que se me acaba de ocurrir ahorita escuchándolas hablar tan sabiamente. Bueno, toda la experiencia que hemos pasado por tantos años, pues como que hemos visto de todo. Pero una de las cosas, ahorita tengo 2 chicas en mi estudio que están terminando su certificación con Mara, con la que era mi asistente, y como yo decidí no hacer más, pues entonces fueron para allá. Y están empezando a dar clase, aquí en mi estudio. Lo primero que yo quise hacer, porque pues no las estoy yo enseñando, pues, o entrenando, fue dejarlas solas y que ellos agarraran sus pequeños clientes, que en realidad son como sus conejillos de indias, y que las deje yo en paz, porque si empiezo a meterme, pues las voy a bloquear.
Pero después es importante para el maestro que se está formando y está terminando su formación, que busque mentoría, que busque ir al estudio de una persona, de un maestro, que ellos confíen, y tanto observar clases o pagar una mentoría. Así como pagamos una clase personalizada, también puedes pagar una mentoría. ¿Ok? Y eso es lo que yo voy a hacer con estas chicas precisamente mañana, porque me decían, bueno, tengo 2 personas y están contentas y todo, pero yo quisiera ver algo más. ¿Cómo tú solucionarías eso? Y entonces no es que yo voy a ir a enseñar la clase, sino que vamos a enseñarla juntas y vamos a ver dónde estoy poniendo mis ojos, dónde estoy poniendo mi atención. Y eso es importante porque no sucede. No veo a gente que después de acabar su certificación pone su estudio o se va a trabajar a algún lado y ya. La experiencia la va a ir adquiriendo, pero creo que sería muy enriquecedor si esto sucediera también. No necesariamente tiene que pasar en o durante la certificación, sino que se tienen que acercar a la persona que ellos quieren, que ellos quieren seguir y tomar puntos de eso. No sé qué les parece a ustedes. A mí me parece fundamental y yo es más que tengo gente que ya se ha formado conmigo desde hace años y muchas una vez cada 15 días o tienen casos especiales y me llaman, oye Monse, quiero una clase contigo, o para trabajar ellas y yo les dé clase, o pues porque quieren solucionar, y yo igual, hay veces que yo no tengo la solución, entonces pues es ir guiándolas y diciendo, bueno, pues yo creo que puede ser esto, o vamos a trabajar con tu alumno, pon el alumno, pones la cámara, etcétera, etcétera, y yo creo que es fundamental. Y hablando del tema de las mentorías, es la práctica, o sea, que ya lo hemos hablado en otros consejos, que el alumno tiene que practicar, el profesor tiene que practicar, y es fundamental, porque si no lo sienten en su cuerpo no lo van a poder transmitir, y entonces no van a encontrar ese diálogo, como decía Rocío, que pasen de lo que se tienen que aprender, que es fundamental, porque todos nos lo tenemos que aprender y hay unas guías para guiar un ejercicio, pero que pase de ser una cosa que se aprenden de memoria a una cosa que pueden transmitir porque lo han sentido. Y entonces, si tú no lo estás haciendo, pues por mucho que te sepas el fútbol de memoria, si tú no sientes cómo se sienten tus pies, cómo se sienten las piernas, cómo se siente la pelvis, cómo puedes conectar, eso no lo vas a poder transmitir. Entonces nunca vas a poder llegar a tu alumno a llegar a corregirle eso. Sí, yo estoy súper de acuerdo con Elena. Ellos tienen que practicar y también con Montse. No solo la práctica, sino la enseñanza también se practica. La enseñanza se practica porque tienes que tener nuevos retos y nuevas motivaciones también. No puedes estancarte y pensar que ya todo lo haces bien, porque son diferentes cuerpos, son diferentes niveles, son diferentes grupos, luego privados, entonces realmente tú no puedes acomodarte en saber dar una clase si todavía, como eres principiante, no tienes las herramientas porque falta experiencia. Entonces es buenísimo que puedas ir con una gran maestra a aprender no solamente la parte práctica, sino la parte en la que ella transmite sus enseñanzas. Eso es súper valioso y eso teníamos que darle muchísima importancia a ese aprendizaje, casi más que la práctica, sinceramente, porque es más valioso para mi gusto. Y también me gustaría hacer un poquito de hincapié en lo que decimos, es decir, la práctica es tan importante, porque una vez que tú asimilas el ejercicio en tu cuerpo, ahí te sale la energía, te sale el transmitir, cómo tienes que desarrollarlo, empiezas a modular la voz, empiezas con la voz a transmitir diferentes énfasis, y eso no se consigue sin práctica, no se consigue sin práctica. Exacto. Tengo un ejercicio que a mí me encantaría, a todos los que nos están escuchando, que a mí en lo particular me ha funcionado mucho.
Y me ha funcionado precisamente cuando yo hice, antes de que yo hiciera Topilates, y que yo fundara topilates.video, hice un pequeño DVD en ese entonces de un mat. Y bueno, me entendió, no tengo reforma, ahí está en DVD por ahí, pero todas saben. Pero una de las cosas que tenía yo que hacer es que tenía que practicar hablando lo más concisamente, o sea que y se me volvió una parte de mi enseñanza a mis alumnos cuando yo daba formaciones. Lentamente vas a ir repitiendo lo que estás haciendo, lo más simple, y lo que estás sintiendo. Y entonces, y va a ir fluido porque es a tiempo real. Y entonces así pude limpiar el léxico para ponerlo en el voiceover del DVD y no tener un discurso gigantesco, sino lo esencial que me estás viendo al hacer. Entonces eso me dio mucha riqueza de vocabulario y no nada más de eso, de lo que estaba sintiendo. Porque una cosa es importante, lo que estoy sintiendo yo, si la persona lo está haciendo conmigo, lo va a sentir. Y entonces es así como mágico. ¿Cómo sabe que estoy sintiendo? Porque lo estoy haciendo. No soy magia, es exactamente, el movimiento está tan bien planeado, es un método tan bien estructurado que eso es lo que tienes que hacer para sentir esto, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante cómo se desarrolló todo el aspecto del léxico mientras lo haces al mismo tiempo. O sea que puede ser una buena herramienta para ustedes, maestros, que apenas empiezan en su carrera. Sí, es fundamental. Eso yo también se lo digo, se lo he dicho y se lo he dicho muchas veces. Y volviendo al mismo tema, es lo que no sé si os habrá pasado a vosotras, que cuando estamos formando o los ves estudiando y se ponen nerviosísimos y se quieren aprender todo de memoria y todo así, yo muchas veces les digo, cerrar los libros. Y lo que ha dicho Elena, cierra los libros, túmbate en el mat, si es el caso del mat, siente lo que estás haciendo y busca esas palabras. Si no te sale alguna, tienes ahí el manual, pero busca lo que sientes y ponle las palabras a tiempo real. Y si te atascas, vuelves, pero que lo sientan. Porque si las cosas de memoria, como digo yo, y en esto que es tanto, al final sí hay cosas que te tienes que aprender de memoria, por A, por B y por C, o sea, no te queda otra. Pero cuando lo sientes es mucho más fácil de poder transmitirlo. Lo chistoso del asunto es que, como dijiste tú, cuando te atascas, ahí viene el bloqueo. Entonces, de ahí me tengo que regresar para pensar a lo mejor qué equipo voy a utilizar para hacer ese desbloqueo. Entonces, hay muchas cosas que ellos van a ir entendiendo a la práctica, ¿no? Porque, pues, para de veras enriquecer ese cuerpo con el método Pilates es todo el sistema. Así que, hay material, bueno, nosotros con tanta experiencia y seguimos descubriendo cosas todos los días. ¡Wow! Ya lo que sentí hoy. ¡Wow! Estoy bien chueca hoy. ¿Qué pasó? Y nada, ¿no? Es volverlo a retomar. Pero así como dice Monse, respira, no te pongas nervioso y vamos al ataque, porque cada día es diferente. Cada día es diferente. Sí. Yo tenía un seminario que se me ocurrió porque es verdad que a veces hay pues profes que terminan y llevan tiempo y necesitan como un poco de motivación. Y en este seminario era desde el objetivo del ejercicio crear como una energía a través de la voz para impartirlo, ¿no? Por ejemplo, y entonces te preguntabas, ¿el 100 cómo es? ¿Es dinámico, es fuerte, es enérgico? Entonces la voz te sale diferente, pues entona de esa manera. Es para que empiecen a bombear y el roll-up es otro. ¿Cómo es el objetivo? El estiramiento de la cadena posterior más la articulación. Ya te sale otra voz, ¿no? Al explicarlo, ese objetivo. Entonces era un poco como, volver un poquito a repasar cada ejercicio y ver su objetivo y comunicar con tu voz el objetivo de ese ejercicio a través del tono de voz. Entonces,
era divertido, era un seminario muy divertido porque como que iban jugando con la voz, pero a la vez iban cambiando un poco de registro y enfatizando, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que pues, fue una herramienta pues divertida, una forma de cambiar un poco y salir de tu zona de confort para buscar otras formas de transmitir que también fueran interesantes para enriquecer tu vocabulario y tu forma, ¿no? de expresarte. Es buenísimo. Bien, Sí. qué chistoso, ¿no? Pero aparte, qué increíble, ahorita me recordaste, creo que es Claire Donkey precisamente la que insistía muchísimo, dice, cada ejercicio tiene una dinámica diferente, o sea, y cuando lo enseñan todo monótono, es que no es por ahí, es cada ejercicio es, o sea, short spine, o sea, no puede ser, o sea, vas para arriba, vas para abajo, y eso modularlo con tu voz es súper, súper lindo aparte, ¿no? Es súper lindo, los despiertas, le das esa sensación de vamos todos con gusto. Claro, y es que con el tono de voz transmites muchísimo. Es que no es solo las palabras llegan en un porcentaje, pero lo que te llega y te se hace es el tono de voz, cómo te lo explican, la energía que te transmite. Eso yo creo que al principio ellos no lo tienen, y si les das una idea de que pueden realmente a través de la modulación de la voz hacer sentir al alumno, pues otra herramienta más, la voz, tan importante para nosotros, porque no solo para decir qué ejercicio, sino para transmitir también, transmitir información, transmitir cuál es el objetivo del ejercicio, transmitir pues la velocidad, la energía, todo, ¿no? También con lo que ha dicho antes Monse, la fluidez es tan importante, que al final esa fluidez se hace monótona, todo sigue igual, todo, y al final el alumno ¿qué hace? Desconectar. Si todo es monótono, desconecta y entonces empieza a pensar, ay, tengo que ir a por el niño a la compra, ¿sabes? No, pues tienes que despertar ese interés que siga activo, sobre todo en las clases colectivas, ¿no? Que muchas veces pues tienes muchos alumnos y es un poquito, bueno, pues tienes que mantener la atención de todos. Hablando ahí es eso, o sea, el que un profesor, o sea, que tiene que ser, o sea, alegre, creativo, enérgico, o sea, porque es diferente, o sea, yo he tenido mis grandes maestros y mis grandes seguidores, y hablando también de mis compañeras como vosotras, con el cuales, porque hay gente con los cuales conectas y hay gente con la que no conectas, y yo con la gente que he conectado, tal vez por mi personalidad, pero es con gente que a lo mejor no me estaba explicando todo de memoria, pero esa energía, esa modulidad del y arriba y venga y no sé qué, o sea, que te van llevando, entonces tienes una conexión tan profunda que al revés, o sea, que te hace sentir como ¡uy! Como poderoso, y te hace sentir más el ejercicio. Yo creo que es muy, muy importante, muy importante. Sí. A mí se me viene a la mente que Bob Dickens precisamente, que bueno, cuando yo empecé a hacer mis prácticas de aprendiz de Pilates, él estaba en el estudio de Sean Gallagher, él era el maestro principal. Y bueno, yo venía de Romana, pero entonces empiezo a ver a Bob, que era, o sea, él con dos palabras, pero súper dinámicas, y las cambiaba, y, o sea, era impresionante, de veras, ese tono de voz o esa energía que te cambiaba el giro de cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso también, aunque se tiene nato, cuando se tiene, cuando no se tiene, se puede adquirir como practicando eso, sintiéndolo. Y como dices tú, acercándote al maestro que te gusta esa instrucción y aprendiendo eso. No te vas a telonar con el maestro, pero vas a aprender lo que te gustó de ese dinamismo de la comunicación hacia el alumno. A mí me gustaría hablar de otro tema que también, bueno, pues creo que el instructor tiene que tener, pero también hay que diferenciar de que el toque tiene que ser tiene que tener un contenido
yo veo últimamente demasiados instructores que tocan para mover al alumno y otros tocan y impiden el movimiento del alumno. Entonces, el toque es una herramienta que si no se practica, ya vamos a lo mismo, a la práctica, si no se practica y si no se le da un sentido, es que está interrumpiendo el movimiento. O lo está facilitando tanto que el alumno prácticamente es un muñeco Entonces, yo recomiendo no abusar del toque sin sentido, sino que realmente pensemos que es una herramienta que me va a ayudar sobre todo a la corrección. Y cuando ya tenemos un alumno más avanzado, pues al desafío probablemente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pues puntualizar que uno no aprende a tocar, o sea, uno no nace tocando bien. Entonces tiene que aprender y practicar y darle un sentido a qué quieres. ¿Quieres estabilizar? ¿Quieres alargar? ¿Quieres? Entonces, con ese sentido, practica. Pero sobre todo porque me ha venido a la mente ahora de que un gran instructor no necesita un gran toque, pero sí que el toque que tenga que sea efectivo. No sé si estáis conmigo también en este tema. Totalmente de acuerdo. Además, efectivamente, muchas veces tocas más y estás dando la guía incorrecta a la persona. Y entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado con el táctil. Y si no estás seguro, que no toquen, porque vas a guiar en la dirección incorrecta. Y tiene que ser, como dices tú, Rocío, muy preciso en un momento determinado, muy, como yo les digo a mis alumnos, muy directos, que no duden, que no empiecen a ver dónde voy a poner la mano, porque entonces ya el alumno se pone nervioso porque eso lo ve. Entonces, cuando toquen, digo yo, firme, preciso y seguro. Y si no, tal. Y lo mismo, o para guiar, pero que no vayan movilizando, a no ser ya que tengas una persona que la tengas que mover, eso es diferente. Pero en el tema de la enseñanza, sea preciso y seguro. Otra cosa que también el toque, completamente de acuerdo con ustedes, pero también el toque tiene otro sentido también y es la retroalimentación del cuerpo. ¿Cómo se siente cuando estás caída del abdomen? Pesan las piernas. Entonces tú nada más con un ligero elevar, pero tienes que tocarlas, saber que están caídas y después elévate desde el abdomen. ¿Y qué es lo que sucede con las piernas? Entonces se sienten diferentes. Y como decías tú, Monse, el que no le tengan miedo al cuerpo, a tocarlo, a sentirlo, pero o sea, aquí sí, en el contexto yo creo que del teacher training, de la certificación o entrenamiento profesional, ahí sí tendríamos que tener un buen módulo que nos enseñe cómo se siente el cuerpo en diferentes etapas y cómo se ve, porque cómo se siente lo vas a identificar ya después con la observación, que esa es otra de las cualidades que tiene que tener el maestro, pero tienes que saber dónde observar. Y creo que el táctil con la observación te va a dar el dónde, el know-how de cómo se ve, cómo se siente y cómo lo puedo corregir con un ligero, ya sea con una pequeña palabra o con una pequeña acción. Lo mismo con los brazos, con la cabeza. O sea, hay tantas cosas que son tan sutiles, pero pues es que es tanto material que, bueno, después de los años transcurridos lo sabemos, pero sí se me hace importante ahorita que ustedes tocaron el punto y lo quería decir. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Pues creo, ¿se os ocurre alguna otra cosa para ir finalizando? Bueno, quería puntualizar, pero es fundamental y sabemos que todos, o llegas aquí el amor a la enseñanza, o llegas amando lo que hacemos, o si no estáis equivocados. Es lo que, o sea, ante todo, porque a mí me ha pasado con mucha gente que ha entrado en mis formaciones, que luego llegan y empiezan a dar clases, se frustran o se cansan o se convierte ya eso como si fueran
funcionarios del Estado, que trabajo de 8 a 3, me voy a mi casa, cobro mi cheque y ya está. Entonces ahí se convierte todo como en una rutina y a mí esa gente no me vale. O sea, no me vale, pero no me vale. O sea, yo creo que debemos de amar como cualquier persona. Todo lo que hagas lo tienes que amar. Y yo creo que aquí las tres, yo creo que me encuentro privilegiada de que trabajo en lo que más amo, en lo que más quiero, y eso me hace llenarme de energía y que los alumnos me llenen de energía. Pero si no amas la enseñanza, yo el primer día de formación a mis chicos les digo, si no os gusta enseñar, si no tenéis ese contacto con la gente, si no tenéis ese don de gentes, porque necesitamos don de gentes también, digo, entonces chicos, no lo vais a disfrutar, y si no lo vais a disfrutar, mejor pensar en otra cosa. Sí. Yo también aconsejo que no sean todas las clases iguales, porque lo que hace el instructor es ponerse clase de math, clase de math, clase de math, clase de reformer, y a lo mejor está 7 horas trabajando con un mismo contenido. Entonces, mi consejo es intenta variar lo máximo posible. Tengo un entreno individual, veo el cuerpo, leo el cuerpo, le llevo este aparato aquí porque necesita ciertas cosas. Después una clase de reformer en grupo, muy bien, pues allí estamos trabajando en reforma. Luego cambia, tiene una clase de math. Luego la variación también te hace a ti estar más fresca y tener un poco más de energía. Si vas haciendo math, reformer, al final terminas, como decimos, siendo un funcionario que vas como un loro repitiendo. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa y dices, es que necesito, y de ahí, ¿sabes qué pasa? Que se saltan al contemporáneo. Sí. Es cuando ocurre, cuando estoy aburrida de oírme, entonces me voy a hacer variaciones y ya se van al mundo paralelo. Entonces, el consejo es tan rico este método, pues varía tus clases, no repitas 4 horas seguidas un contenido de math, por ejemplo, ¿no? Intenta variar, intenta combinártelo de tal manera que al final del día hayas tenido privados, dúos, math, reformer en grupo y haya sido como, bueno, pues un contenido mucho más variado y tu mente no se ha colapsado a la 5ª clase, por ejemplo. Bueno, es un consejo que doy, porque ahí es cuando realmente luego dicen, bueno, pues ya, empieza a meter todo, materiales, no sé qué, no sé cuánto, variaciones, y ya he perdido el norte. Sí. Y si no se puede, porque hay mucha gente, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Rocío, porque si no, yo, por ejemplo, he dado 6 clases privadas, pero cada clase es diferente, porque estás con diferentes cuerpos y cada persona es de esto. Pero cuando estás dando clase de grupo, que le pasa a muchos alumnos y estás dando clase de reformer todo el rato, ahí los que están haciendo la diferencia son los alumnos. Entonces, los alumnos de las 8 son diferentes de los alumnos de las 9 y son diferentes de los alumnos de las 10 y son diferentes a los alumnos de las 11. Entonces, ahí es donde tienes la opción de no hagas lo mismo a las 8, 9, 10 y 11. Introduce, ahí tenemos un repertorio grandísimo. Entonces, cambia, pero por tu sanidad mental, porque si no es eso, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, llega el viernes y dices, Dios mío de mi vida, me quiero pegar un tiro que ya no aguanto más, o sea... Y entonces eso, la variación, importantísimo. Así, bueno, pues si os parece bien, vamos a ir cerrando y voy a recapitular un poco, sobre todo puntual, porque hemos hablado de muchas cosas, pero cosas importantes que hemos hablado. Importantísima la comunicación, la voz, el táctil, la empatía, que yo creo que engloba un poco todo, la humildad, el ser honestos con nosotros mismos, el observar, el buscar mentorías, la práctica tanto de enseñanza como del ejercicio propio, ser enérgicos, alegres, el variar las clases y el amor a la enseñanza. Yo creo que hemos dicho un montón de cosas. Pues yo creo que
Normalmente para los que nos escuchan, al final de cada consejo damos un consejo. Pero yo creo que esta vez el mejor consejo que os podemos ofrecer es que reflexionemos todos sobre lo que hemos estado hablando aquí y seamos honestos con nosotros mismos y veamos si tenemos que mejorar algo de lo que aquí se ha hablado para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, para mejorar la calidad nuestra como maestros. ¿Os parece? Me parece genial. Sí, total. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por acompañarme hoy. Muchísimas gracias a los que nos escuchen. Espero que hayan aprendido un poquito o que saquen algo útil de todo lo que hemos estado hablando hoy. Y nos escuchamos pronto en el siguiente consejo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo fuertísimo. Un beso.